Bueno, Francisco, bienvenido una vez más a tu espacio aquí, como le digo yo, el espacio del doctor Francisco Javier Tostado, la entrega del doctor Francisco Javier Tostado aquí en tu comunidad, en nuestro canal, que ya la verdad que venimos haciendo un buen trabajo porque estaba sacando cuentas y ya hay 4 vídeos, con este sería el quinto de esa lista que tenemos contigo y bueno, decirte una vez más que yo creo que es súper atractivo la forma como cuentas la historia, de verdad que tienes ese don. Hoy, si no me equivoco, vamos a estar hablando de partos, cesáreas y alguito más de, bueno, de la época antes de Cristo, o sea que es súper, súper interesante. Me lo estás haciendo la entrega tal cual como se la vas a hacer a todos los que vean el vídeo, porque yo me estoy enterando, como siempre me gusta ser también como parte activa de esa historia que también sabes contar. Así que bueno, nada, bienvenido y no te quito más tiempo, ¿eh? A ver, ponnos al día. Bueno, creo que mucha gente puede sorprenderse, ¿no? De decir, bueno, es que tantos años atrás y hacían cosas tan similares a las que hacían ahora, ¿no? Que puede quizás llegar a sorprender a mucha gente, ¿no? Eh, He Eso es pensado bueno que lo muchas... diga, disculpa que te interrumpa ya, es bueno que lo diga, porque es verdad que hay una tendencia a tratar de cambiar las cosas y realmente como que vendiendo, no, vamos a cambiarlo porque antes, y quizá nos vamos a dar cuenta que es que lo que se hace hoy en día sin mucho cambio se parece mucho a esta época, ¿no? Entonces es importante eso, puntualizarlo desde el inicio, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, de hecho, hay una nadadora, bueno, es comentar una frase que a mí me parece que explica muy bien lo que representa tener un hijo, ¿no? Elizabeth Stone fue una nadadora paraolímpica y dijo en una ocasión que la decisión de tener un bebé significaba decidir que desde ese momento tu corazón empezaba también a caminar fuera de tu cuerpo. Es una expresión muy, muy bella, pero Sí. realmente es una expresión que realmente es cierta y es así y es algo que se vive ahora y se vivía nuestros antepasados y miles de años de atrás también tenían esta ilusión, ¿no? De lo que es el llegar a tener a un hijo, ¿no? Todos somos lo que somos y todos hemos llegado a este mundo de la misma forma, que es desde el vientre Exacto, de la exacto. Sí, madre. sí. Es ¿Eh? bonita la frase, ¿eh? Muy bonita, me la quedo. Yo voy a empezar a apuntar porque contigo siempre, siempre voy apuntando. Qué bonito, la verdad que sí. Mira, a Sí, ver, sí, realmente es así, ¿no? Tienes mucha razón al decir esto, sí, 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 sí. Bueno, pues mira, si te parece bien, empezamos siempre desde lo más atrás, ¿no? Quizás lo más desde el curioso. antiguo, Ay, ay, ay. desde el Bueno, a ver qué antiguo nos trae, Egipto. a ver qué nos trae de cosas que se hacían en la antigüedad, que voy a repetir lo que siempre decimos, que es historia, que no es, lo estamos presentando realmente, como siempre decimos nosotros, porque para conocer y entender el presente e incluso el futuro hay que conocer la historia, ¿no? Que no es una, Sí, sí, quizás incluso son ellos los que nos podrían criticar ahora como estamos haciendo las cosas nosotros. sí, 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 sí. Bueno, pues de hecho, lo que es los partos y la obstetricia, el arte de la obstetricia, ya en épocas remotas incluso ya de la prehistoria, ¿no? Se fueron transmitiendo de generación en generación de boca a oído, ¿no? Hasta que no aparecieron, pues, los escritos, ¿no? Como los papiros, por ejemplo, que quizás ahí encontramos los textos más antiguos que se conocen sobre la ginecología y sobre la obstetricia. Y de ahí sacamos muchos datos interesantes y de lo que sabemos de cómo se actuaba en aquella época, en aquellos tiempos, muchos de esta información es sacada, digamos, de estos papiros, ¿no? Y de algunos en concreto. Pues mira, podría decir que lo que es la fertilidad de la mujer en aquella época ya incluso utilizaban como afrodisíacos y como promotor, digamos, para poder quedarse embarazada, pues ya de sustancias como el puerro, era una de las sustancias que utilizaban, y durante el embarazo ellas ya incluso utilizaban amuletos, incluso algunas se las tatuaban, y durante la gestación se cubrían con ellos, al considerar que el periodo del embarazo, de la preñez, pues era muy peligroso realmente. Un embarazo tiene sus Claro. riesgos, un parto tiene sus riesgos, y en aquella época, pues imaginaros.
mucho más, ¿no? Y bueno, pues tenían esta concepción de que utilizando amuletos y tal, pues se podían protegerse. Había mucho, Eh, como bueno, incluso como decimos, había mucho riesgo también por el desconocimiento, me imagino, ¿no? Y este tipo de amuletos lo que trataba era como de evitarlos, me imagino, ¿no? Era como una forma, pues, de evitar esas complicaciones, para sí, llevarlos durante todo ese tiempo, esos 9 meses. bueno, hay que tener presente que entonces, claro, tenían a sus dioses protectores y a sus Claro, dioses menos ya, protectores o malignos, ¿no? Que son ya, los ya, que, ya, ya. cuando ocurría algo malo, le echaban la culpa probablemente a estos dioses A la fuerza protectores o divina, malignos. ya, que era un Sí, entonces, castigo o lo que sea. Vale, vale, ok. Y claro, una entonces por eso, curiosidad de esto de los papiros, ellos escribían, o sea, los papiros eran, para los que no sabemos, pues, ujú. era como la forma de registrar todos los sucesos, tanto los de medicina, o sea, sociales, los papiros eran, o eran solo, ¿cómo te digo?, algo legal, o era un documento, ¿qué eran los papiros en sí? Eran, Mira, los escribas, que eran los que se dedicaban a escribir estos papiros, ellos se encontraban, había unas casas de la vida que se llamaban, que eran unas casas que estaban cerca del palacio del faraón o en lugares predominantes de la ciudad. Y ahí eran un poco un pupurri en esa casa, porque podían haber asistencia médica, ¿eh? Los enfermos, algunos iban a esa casa de la vida. Habían también estos escribas que ahí se dedicaban en esos lugares pues a escribir los papiros que podían escribir de cualquier cosa, desde aspectos legales, desde aspectos de la medicina, podían escribir de todo, ¿no? Y ya, bueno, eran estos lugares donde se dedicaban a hacer esto. Claro, seguro que habían muchos más papiros de los que se han encontrado que hablaban de la medicina ujú. o de la ginecología o de los embarazos, pero los que se han encontrado, Espera un pues momento, Javier. Espera un momento, hay un par. Francisco. Espera, Gaby, entra un momento. Papi, estoy grabando. Te escucho todo, ¿eh? Bueno, cosas del directo, ¿eh? No De pasa la nada. grabación. Bueno, nada, entonces retomamos con lo de los papiros, que en resumen, entonces estos papiros se escribían para todo tipo de cosas. Evidentemente, la parte médica, bueno, es que está en todas partes, ¿no? Me imagino que por eso también hay tanto contenido, ¿no? De, Sí, 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 sí. Se han encontrado muchos papiros y probablemente aún se encontrarán muchos más. Y ahí podían escribir pues desde aspectos legales o aspectos médicos, de cualquier tema que afectara en la sociedad, ¿no? Sí, sí. Entonces Eh, registraron estos papiros bueno, donde decían que usaban estos amuletos o el sí, puerro, ¿no? También comentaste para aumentar la fertilidad, ¿no? sí, sí, sí. Toda la información que se tiene, pues está sacada del estudio de los papiros egipcios, ¿no? Ahí, de hecho, hay dos concretos. Hay uno, el de Evers, por ejemplo, el papiro Ajá. de Evers, que es, para centrarnos un poquito, es del año 1500 antes de Cristo, ¿eh? Y ahí, de este papiro en concreto, sacamos muchas de las informaciones de cómo hacían los embarazos, cómo los cuidaban y cómo asistían los partos, ¿no? Y, por ejemplo, de este papiro en concreto, pues sabemos que los partos eran atendidos por las matronas, ¿eh? Las comadronas actuales, como tenemos Ujú. ahora, pues ellas eran las que se dedicaban a controlar el embarazo y luego a asistir el parto, incluso el posparto, ¿no? Y de este papiro en concreto, pues también sabemos que las parturientas para parir adoptaban la posición más fisiológica, que es la de agacharse en posición de cuclillas o de rodillas. Incluso tenían unas sillas de parto, ya específicas para parir, hechas de ladrillo, de ladrillos de adobe, y con un Curioso. agujero en el medio. Sí, sí. De hecho, estas Como también un se váter. utilizaban como retrete. Ok, También se claro, utilizaban. porque tendría más o menos la forma parecida, ¿no? Claro, si pares agachado, Claro. sí. Total, claro. Ujú. Y me imagino que la asistencia durante el expulsivo, pues no, era mínima, ¿no? O sea, o salía o no salía, porque claro, en esa posición nadie podría estar ahí abajo, tipo, tú sabes, ¿no? Es difícil de ver lo que sucede, o bueno, creo yo. Bueno, no te pienses, Félix, no te pienses, porque cuenta que ellas, por ejemplo, lo que hacían también era vendar, digamos, a las mujeres
para aumentar, digamos, la presión abdominal, ¿no? Ya, sí, Y eso sí ayudar lo he un visto. poquito. Ok. Sí, sí. Y incluso utilizaban como unos supositorios vaginales para lubricar la salida, la salida por la vagina y ya utilizaban sus cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando había algún problema en el expulsivo, ¿no? En el momento del parto, se llamaba a los médicos, a los ginecólogos, que en aquella época los especialistas en obstetricia, que ya habían en Egipto especialistas, no solo obstetricia, sino también el que se dedicaba a los ojos. Bueno, entonces estos especialistas en obstetricia se llamaban Sunu, tenían el nombre de Sunu, ¿no? Zoom. Y Sunu. Y entonces cuando venían, cuando tenían algún problema las comadronas en el parto, y venían, pero no venían solo ellos, venían también los sacerdotes. Hay que tener presente que en aquella época daban mucha importancia pues a los dioses, a los sacerdotes y también, bueno, de hecho estaban ahí presentes y también tenían, bueno, pues Participación. su... Sí, 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 O sí. sea que estas llamadas que hacían estas comadronas a los Zoom, que más de uno no, seguro que no quería responder esa llamada, ¿no? Porque normalmente eran cosas complicadas, me imagino, ¿no? O sea que ya ahí Sí, la claro. Cuando cosa. llamaban al especialista, malamente, malamente. Bueno, hoy en día también, ¿eh? Pero quizás ahora tenemos algunos recursos adicionales, pero es verdad que es interesante porque fíjate, aquí tenían lo del vendaje en la parte abdominal para aumentar la presión, que bueno, pues sería algo muy parecido a la presión que sea el clisterero o cualquier otra maniobra que se utiliza para... Bueno, Y lo que tú estás diciendo también, lo de utilizar algún supositorio vaginal o lo que utilizamos hoy, un lubricante, gel, para tratar de ayudar a ese paso del bebé a través del canal del parto. O sea que son cosas que se vienen realizando a lo largo del tiempo, como tú dices. Sí, sí, sí. sí, 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 ya buscaban sus formas para ayudar un poquito a... Luego, de hecho, también existían unos, claro, podían parir, habían parideros públicos, donde Okay. iban las mujeres que quizás no tenían tanto nivel social como para que viniera la comadrona a su casa o el médico a su casa, y había unos parideros públicos, como bueno, ahora están los hospitales también públicos, y ahí daban a luz también en unos bancos especiales que tenían, los que comentábamos antes, y podían ir ahí a tener el parto. O sea, que no deja de ser curioso un poquito este concepto Eh, y cómo... sí, Dime, un dime. ambiente, digamos, un poco más, a pesar de que era público, pues separado o sea, como para que lo Ujú, hicieran en un lugar específico y no lo tuvieran que hacer en ujú, el domicilio, ¿no? Me imagino que era más ujú. fácil, si tenían a varias mujeres de parto, pues era más fácil que el especialista llegara a un lugar donde estuvieran varias y no tener que ir recorriendo cada domicilio, me imagino, ¿no? También, porque en la época para desplazarse y para avisar también tenía que, como me imagino, bueno, estas son preguntas que a veces yo te hago que no lo sabemos, pero tendrían que haber mandado un mensajero, me imagino, no, vaya, avísale a este, llévalo, ¿no? Era así, no Sí, había sí. teléfono, no había, claro. No, Era- pero bueno, ahí ellos ya, cuando ya se veían que se ponían de parto, ya ya, iban ya, para ahí allá. no. Como ahora, como ahora. Muy bien, muy bien. Sí, Sí, sí. sí, sí. Luego, también a ver, no tenían anestesia como lo tenemos ahora, que si quieres es un tema lo de la anestesia y la epidural que podemos comentar un poquito más adelante, que no deja de ser curiosa. Sí, Pero bueno, también administraban sustancias para mitigar un poquito el dolor del parto, como por ejemplo, bueno, puede sorprender un poco, pero administraban cerveza, cremas de polvo de azafrán, humo de terebinto o pulverizado de mármol disuelto en vinagre, bueno, unas sustancias así que se las inventaban para intentar mitigar el dolor del parto. No sé hasta qué punto era muy eficaz, pero bueno, intentaban ayudar en este caso, al dolor del expulsivo, sí, del parto. bueno, eso es interesante, interesante. Siempre yo siempre he comentado que el ser humano no le gusta el dolor. Bueno, es una cosa que no, que a veces dice, no, porque es natural parir con dolor. No, siempre se ha buscado la forma de mitigar o disminuir ese dolor del parto, que es un dolor bueno, a ver, un dolor que uno lo ve que la mayoría de pacientes, por muy fuerte que sea, pues mira, el dolor
Y esto que lo estás diciendo, te tomo la palabra porque es así. O sea, fíjate ya en esa época antes de Cristo que ya se estaban tratando de resolver esa situación del dolor del parto, que es una de las cosas que más produce miedo, por cierto, ¿eh? El dolor. Sí, 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 de hecho. Bueno, pues una vez habían parido, lo que hacían era, o sea, la placenta, digamos, no es que la tiraran y no tuviera una función. Igual que ahora, que también determinadas personas pues quieren, pues con la placenta, pues se aplican, se pueden sacar sustancias, tratamientos, o se hace la sangre del cordón. Pues antes también tenía su utilidad, ¿no? Una utilidad diferente a la que tenemos ahora. Pero bueno, cogían el cordón, lo cortaban tenían un cuchillo especial, un cuchillo determinado ya para cortar el cordón. No lo cortaban si estaban en un medio que no estuvieran ahí en la calle, que no tuvieran nada. Pues si iban a un paridero de estos públicos o si ya venía la matrona a la casa de la parturienta, pues tenían un cuchillo ya determinado especial bueno, con el que cortaban el cordón y la placenta la guardaban. También para utilizarla como un tratamiento médico y a veces la momificaban junto al cordón como parte del ajuar funerario, ¿no? E incluso la enterraban en la casa o la arrojaban al río Nilo, para asegurar un poquito la supervivencia de este recién nacido. Era como la Claro, creencia de la época, ¿no? Sí. Bueno, también la sí, parte sí, 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 divina, ¿no? Me imagino sí, 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 sí. que lo hacían en ese contexto tan, como yo no sé qué palabra usar, pero es muy esto, pues, la Bueno, parte de mágico mágico, o de sí. superstición o un Exacto, poquito. sí, sí, sí. Que bueno, mira, cada uno tiene las épocas de, ¿no? De pasar por eso de alguna forma. Mira, no, no, era una forma de seguir tratando de ayudar a ese bebé a seguir adelante, me imagino, ¿no? Ofrecer esa placenta o hacer ese ritual, tanto a la madre como al bebé. Sí, sí, sí. Y yo lo que, claro, y todos los partos, digamos que eran todos normales, o sea, claro, cómo filtraban de alguna forma la que estaba complicada, cómo es esto, sabes, todas en el paritorio igual, Sí, bueno, no, ya de hecho ya podían sospechar que podía haber un problema en el parto y ya los clasificaban en normales, difíciles o prolongados. O sea, ellos ya veían cómo iba evolucionando el parto o incluso podían predecir de antes si el bebé pues estaba un poquito pues o estaba de nalgas o de Ujú. cabeza, también podían diferenciarlo y entonces ellos podían prever o se lo encontraban en el momento del parto como era, sí, 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 sí. De hecho, una vez después del parto, cuando salía el niño, esto ya lo comentamos alguna vez, creo, claro, ahora tenemos el test de Apgar, ¿no? Para saber si Claro, este niño, pues, salía sano o no, ¿no? Tenemos y nuestros métodos que para por saber si cierto estaba pueden sano. ver el vídeo que grabamos, que tienen ahí de Sí, cuando se inventó el test de Apgar, que también está muy bien, sí, sí, que va a salir ahora sí. dentro de poco también. Todos estos vídeos tuyos están muy bien. Pero Me entonces en alegro, esa me época alegra no saber. tenían el test y una vez que salía el bebé, ¿cómo hacían? Claro. Bueno, pues ellos cuando a veces veían que quedaba la duda de si este bebé estaba bien o no, iba a sobrevivir o no, pues a ellos lo que hacían era administrarles al recién nacido una dieta de leche que contenía un trocito de placenta, ¿eh? Mm. Y ellos consideraban que si vomitaba es que este bebé moriría. Y si no Ah, vomitaba, pues era probablemente signo de que iba a sobrevivir. Bueno, no sé hasta qué punto esto realmente funcionaba o no funcionaba, pero intentaban bueno, ya pero prever de alguna forma esto, sí, el proceso. sí, lo que era una forma de diferenciarlo, pero me imagino que una cosa era lo que predecía y después el bebé, pues si el que vomitó vivía y no pasaba nada. Tampoco era que lo sacrificaban o simplemente era No, no, tampoco. una Sí, forma de sí. diferenciar un poco. Pasa que si a nosotros nos dan leche materna que tiene un sabor y nada, y más placenta, yo creo que aquí más de uno vomitaría. Pero bueno, muy bien, muy curioso, ¿eh? Sí, es verdad la verdad que sí. Pues ¿Qué más? mira, luego después del parto, claro, daban la lactancia, ¿no? Y de hecho la lactancia, bueno, las mujeres después del parto se retiraban también durante un tiempo, igual un par de semanas,
a una estancia de la casa un poquito más apartada, porque también las consideraban como impuras al haber estado en contacto con la sangre y también para ayudarlas a Mm, recuperar, ¿no? Luego la lactancia la prolongaban incluso hasta los 3 años, ¿eh? Claro, antes no tenían biberones claro, es y que, lactancia artificial como tenemos ahora. Y la alargaban todo lo que podían, probablemente incluso hasta los 2 o 3 años, y la podían realizar o incluso la propia parturienta como vecinas o familiares cercanos a ella. Y a veces bueno, la gente un poquito más pudiente y que podía permitírselo, pues contrataban nodrizas, ¿no? Especializadas para este fin, para darles el pecho a los recién nacidos. Y bueno, claro, la porque leche materna. mientras se estimula el pecho que está produciendo leche, Ujú. quizás pierde un poquito de calidad, pero sigue produciendo leche, que eso, ¿no? Que es Sí, así. sí, sí, Bueno, no sí. en todos los casos, Y- pero hay el que se preguntará, pero bueno, ¿cuánto tiempo puede estar una mujer dando pecho? Pues mira, mientras se esté estimulando, es como si tuviera Exactamente. un bebé tras otro, ¿no? Nace uno, nace el otro y así va dando pecho, no hay es un órgano que es eso, si se estimula. Entonces estas nodrizas me imagino que se mantenían siempre en estimulación y mira. O sea que lo de las nodrizas se remonta a esa época de los egipcios, ¿no? O Sí, sea, ya existían en aquella época y de hecho ya le daban mucha importancia a la lactancia, a la leche materna en sí, no solo para alimentar a este recién nacido, sino que consideraban que era como un agua de protección, ¿no? Y la utilizaban incluso para curar resfriados, para ala. los cólicos intestinales, para aplicar en quemaduras, en infecciones del ojo y hasta para aumentar la potencia sexual, ¿eh? O sea, ya lo utilizaban ya para, no solo para lactar, sino también para otras cosas, sí, sí. Bueno, claro, si tenían bueno, me imagino que tenían esas nodrizas, esa cantidad de leche y viendo que los bebés salían adelante, se alimentaban solo con eso, Mm. es coherente, es lógico pensar que sirva para todas esas utilidades. La verdad es que la lactancia materna, bueno, tiene todas las ventajas. Eso sería otro video, ¿eh? ¿Desde cuándo la lactancia Sí, materna? ¿Cómo podemos. se daban los biberones? ¿Cómo son? Mira, te estoy dando ideas, ¿eh? Sí, 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 podemos hablar de ello, Curioso sí, cómo sí. sería el primer biberón, porque yo me imagino que no sé cómo se los darían, o con cuchara, o a veces me imagino que no siempre sería ahí con la teta, ¿no? Sí, sí. Porque, Bueno, el tema de los biberones, finales del siglo XIX o principios del siglo XX, hubo un problema serio con el tema. Allí comenzaron a hacerse ya biberones y para aplicar lactancia artificial y tal, y hubo un problema serio, fíjate, que no los esterilizaban, utilizaban los mismos biberones sin esterilizarlos, claro, con lo que eso representa, ¿no? Que ahí empezaban a crecer bacterias, gérmenes y bueno, es que habían recién nacidos que se morían de las infecciones claro, producidas por estos biberones no esterilizados. ¿Eh? Y hubo claro. muchos muertos de niños a consecuencia de estos biberones. Y la sociedad la tenía costó erradicar a la sociedad, a las mujeres y a las familias de que tenían que desinfectar, limpiar estos biberones, porque si no podrían ser causa de muerte del recién nacido. Y esto fue, pues mira, hace poco más de 100 años que pasó. Es nada, es nada. Claro, al ser las bacterias son invisibles y que la gente es Ujú. como que, bueno, esto no puede ser, está limpio, lo lavé. Sí, pero fíjate que sí, mira, ya haremos uno de biberones. Qué bueno, qué bueno. Y entonces aquí ya, digamos que con los egipcios, esa era la forma de hacer las cosas, ¿no? Sí, bueno, piensa una cosa que es curioso, ¿eh? Pero en diferentes épocas y en diferentes culturas, en lo que es el embarazo y el parto, hacían cosas muy similares. Yo, si te parece bien, comentar solamente, porque no podemos comentar todas las sociedades y todo Claro, esto, sí, pero sí, sí. Ya nos gustaría. pero sí, sí. Pero podemos pasar, por ejemplo, al Imperio Azteca, que son muchos siglos después, ¿no? Ya lo que sería en la Edad Media nuestra, ¿no? El siglo XIII, XIV, XV, ya después de Cristo, y en un continente diferente, como sería pues en México, ¿no? O en Ujú. Sudamérica y tal, que ellos, sitios tan alejados y en épocas tan alejadas, también hacían cosas muy similares a, por ejemplo, como lo hacían los egipcios, ¿no? Y, por ejemplo, los aztecas
también concedían gran importancia a los dioses en lo que es el embarazo y el parto, pero no todo lo dejaban en manos de estas divinidades, sino que también confiaban mucho en las matronas. También tenían sus comadronas, que son Ujú. las que controlaban también, al igual que los egipcios, pues controlaban todo lo que es el embarazo y el parto, que fuera sucediendo bien, que vaya creciendo bien, digamos, el recién nacido. Y incluso hacían cursillos prenatales en que examinaban y aconsejaban aspectos pues como la alimentación, que no cargaran peso, que Wow. no, que no dieran baños demasiado calientes, que mantuvieran relaciones sexuales hasta el séptimo mes del embarazo, pero quizás no más allá. Bueno, ya hacían un cuidado del embarazo como lo hacen ahora, ¿no? Que Como un acompañan a la control gestación. prenatal, ¿ah? O sea, sería Sí, sí, sí. el similar al control prenatal, que es Sí, sí, sí. interesante porque, bueno, ¿cuántos años antes? Muchísimos años antes que nosotros, y mira, también tenían su control prenatal. Sí, sí, totalmente. Y incluso lo que comentábamos antes, ellas tenían su experiencia y sabían si este bebé podía venir con la cabeza abajo o con el culo abajo, ¿no? Y si veían el caso de que estaba de nalgas o con los pies abajo, ellas lo que hacían era meterlas en un baño de agua templada, le palpaban con las manos el vientre e intentaban hacer una versión, enderezar la Ujú. criatura para intentar, digamos, ponerla con la cabeza abajo. O sea, ya hacían como lo que llamamos ahora versiones, ¿no? Versiones externas, pues ellas ya, las matronas con experiencia, pues ya lo intentaban hacer. Ujú. Claro, buscando que el parto fuera de lo más normal posible, ¿no? Claro, un parto de nalga siempre es un parto que no es normal. O sea, que Mm. eso también es bueno Sí, sí. puntualizarlo, ¿no? Porque a veces aquí se normalizan cosas que si ya en esa época, que eran mucho más parteros que nosotros porque solo había parto, es la realidad. O sea, ahorita por muchos partos que atendamos, ellos sí tenían la forma de, o sea, la semiología, la parte clínica, examinarlo, tenían una experiencia, bueno, brutal, como digo yo, en eso, y sin embargo trataban de hacer algo para que no viniese de nalga, ¿no? Que a veces nos complicamos la vida por cosas que tú dices, bueno, pero teniendo otros recursos hoy en día, pues los partos de nalga no son partos normales, son partos que te pueden dar más sorpresas todavía que el parto habitual, que el parto normal de cabeza, ¿no? Pero Sí, bueno, es sí, sí. interesante lo del control prenatal y, bueno, y el papel de la comadrona a lo largo del tiempo, que siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre ha sido importante, una ayuda, un apoyo y la carga que lleva el trabajo de la comadrona, que eso es bueno reconocerlo. Sí, sí, igual que ahora, pues antes bueno, siempre han estado ellas allá acompañando, digamos, a la embarazada, que nos puede llegar a sorprender que en aquella época, tantos años atrás, pues que ya tuviera esta función y el apoyo que representaba a las mujeres embarazadas. Incluso en el Imperio Azteca, las mujeres, cuando ya veían las comadronas ya veían que ya se acercaba el parto y ya empezaban a preparar un poquito pues el tema del parto en sí. Eh, la habitación donde iban a parir, digamos, estaban en casa, la condicionaban y buscaban incluso pues algún familiar que estuviera ahí apoyando un Mm. poquito, ayudando a estas tareas de la casa y preparaban un baño de vapor, ¿no? Tenían el nombre de temazcal, era el nombre en azteca que le daban, con una leña que no desprendiera humo y con unas plantas aromáticas que le ayudaran un poquito a relajarse. O sea, creaban un ambiente como relajado de bienvenida, ¿no? También no solo para relajar a la gestante, sino también como de bienvenida al El recién bebé. nacido. Es como ahora, ¿no? Un poquito intentar humanizar un poco, entre comillas, humanizar lo que es el parto, manteniendo pues unas condiciones agradables y que, bueno, poco a poco ahora también se está volviendo a hacer Sí, que la, estas que cosas. la, que la propia partera se sienta No, acogida en un ambiente no tan inhóspito, ¿no? Como a veces son bueno, los hospitales, la verdad, tienen muchas cosas buenas, pero hay cosas que ya nos gustaría cambiar radicalmente. Pero es verdad, son ambientes que ni siquiera nosotros los médicos, cuando tenemos que pasar por un quirófano o algo, pues nos afecta, la verdad. No es un ambiente muy agradable, pero es verdad lo que tú dices, que se está tratando, pues, más o menos
de equilibrar esa situación, ¿no? Ujú. Incluso también daban, cuando durante el parto veían que costaba un poquito el dilatar y tal, también administraban sustancias. eh, de hecho, en concreto, daban media cola, medio dedo de la cola de un animal que se llama Tlacuatzin. Bueno, no sé si podemos ver la imagen, porque es un animal que de verdad que da miedo, ¿eh? Es como una ¿Ah, especie de sí? rata. Bueno, buscaremos una imagen, claro que sí, claro que sí. Sí, ya, La que ya os aparezca aquí pasaré ahora. una imagen así para que la podamos ver si podemos. Sí, sí, sí. Y bueno, y con esta sustancia intentaban ayudar a dilatar, ¿no? Tenían sustancias que ayudaban en ello. O sea, que ya se buscaban sus truquitos para poder ayudar, sí, sí, sí. Y la posición de parto? Igual que los egipcios, a cuclillas, Ujú. que es la posición realmente más fisiológica para favorecer, digamos, la salida del bebé. También lo hacían así. Sí, 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 sí. Sí, para E que igual que los... sí, Dime, sí, sí, dime. tal cual, no, para que la cadera tenga el mayor espacio, ¿no? O sea, entre esa proporción bebé y pelvis Mm, se acomode mejor. Ujú. ujú. Igual que los egipcios y que otras sociedades más antiguas situadas en otros lugares del mundo, también daban mucha importancia a la placenta y al cordón umbilical, que no la tiraban sin más, sino que la utilizaban como para hacer un rito, ¿no? Por ejemplo, la placenta, si era un niño, lo que hacían era, bueno, la enterraban en su casa y el cordón se dejaba secar y entonces la daban a un guerrero para que lo Ujú. enterrara en suelo enemigo y así infundir valor al futuro niño guerrero. ¿Eh? Y si era una niña, pues ella la enterraban junto al fuego del hogar para que fuera una buena esposa y una buena madre. O sea que ella tenía también su función en aquellos tiempos, la placenta, sí, sí, sí. Sí, era como una sociedad muy guerrera, ¿no? Según la... Sí, claro, Bueno, en la esa función época yo creo que todo era el mundo, crear. ¿no? Era sobrevivir, era sobrevivir. No es que Sí, yo creo, una cultura muy, muy, bueno, quien no conoce, bueno, o ha escuchado, porque conocer es otra cosa, detalle, pero los aztecas, pues una civilización que todo el mundo lo ha escuchado, pero me corrige si no es así, pero claro, es que guerreros porque tenían que salir adelante, no era porque querían, me sí, imagino, si hubiesen podido dedicar toda esa sabiduría a otras cosas, imagínate, ¿no? O sea, es que sí, sí, todavía los tendríamos aquí, ¿no? sí, sí, una civilización de hecho fue bastante, muy adelantada a sus tiempos y aún nos descubrimos cosas y nos sorprenden, ¿no? De esta civilización. Antes comentabas, Félix, el tema de que eran las matronas, ¿no? Las que Sí, tradicionalmente se dedicaban al tema del parto y tal. Esto hubo mucha discusión, ¿no? Realmente sí, en la antigüedad eran las mujeres las que se dedicaban al parto y solo llamaban al hombre o al especialista, en este caso, del embarazo y del parto para cuando habían problemas. Mm, Esta, esta discusión de si eran los hombres o eran las mujeres, digamos, los que tenían que atender los partos, esta discusión realmente se incrementó, por ejemplo, en la Francia del siglo XVI, ahora ya un poquito más cercano a nuestro, hubo una exacto. fuerte polémica sobre esta cuestión. De hecho, los de que los parteros tenían que ser los hombres decían que eran más habilidosos en este cometido y lo justificaban diciendo que eran los que escribían, eran los autores, ¿no? De los que publicaban las obras en referencia a la obstetricia, ¿no? En Ok. cambio, los que decidían que no eran ellos los que tenían, los hombres, los que tenían que dedicarse al parto y al embarazo, sino que tenían que seguir siendo las matronas, las mujeres, eran porque consideraban que en aquella época los hombres manoseaban a las más decentes damas de Francia y esto no tenía que ser así. Mejor que no. Pues, sí. Pues de hecho ocurrió una cosa muy curiosa, que si me permites lo comentaré, Sí, bueno, inclinó la balanza hacia el hombre, hacia que era el hombre el que tenía que dedicarse al parto, y fue con la introducción en el siglo XVII, ahora estamos en el siglo XVII para tener el contexto, que fue el invento del forceps. siglo Y el, XVII.
imagínate. siglo XVII, y fue por un cirujano francés, Peter Chamberlain, que, bueno, es muy curioso, la invención este médico inventó el forceps, que realmente pues lo utilizaba, claro, a las damas que aristocráticas, no lo utilizaba, digamos, a todo el mundo, sino a la gente que se permitía ir a este Mm. prestigioso cirujano y en ocasiones, pues bueno, tenía que utilizarlo para ayudar a sacar al bebé y tuvo mucho éxito. Lo que pasa es que es curioso porque este médico lo mantuvo en secreto. O sea, Ah, ok. cuando aplicaba... Sí, sí, sí. Cuando aplicaba el forceps lo hacía pues que no se viera el aparato, sino que, bueno, intentaba, cuando introducía las palas del forceps, que se Ujú. articulan, ¿no? Pues el forceps tal como lo tenemos ahora. O sea, es un forceps exactamente igual a como los aplicamos ahora, ¿eh? Pueden haber Variación, pero diversos cortes detalles. diferentes. Eh, Pero sí, sí, exactamente igual. Bueno, pues este lo mantuvo en secreto, ¿no? Lo mantuvo en secreto y fue su hijo, que también se dedicaba a esto, Le el que reveló el pensó, secreto. bueno, sí, sí, él dejó de hacerlo, él lo puso público, pero quiso sacar rendimiento económico al invento y de hecho se dedicaba a, por ejemplo, en las facultades de medicina, pues lo vendía a los estudiantes, ¿no? Y fue así como ya empezó a generarse y a conocerse este invento secreto bueno, que realmente está hasta nuestras fechas y que bien aplicado, como bien sabemos nosotros, tiene su Claro. utilidad y que tantas vidas de fetos y de recién nacidos ha salvado cuando está bien aplicado. Esto ya Sí, sí, bueno, y es también en indiscutible. esa época que no había otro recurso, ¿no? Porque cesárea no había hasta ese momento, no era parto o nada. Sí, 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 sí. De hecho, bueno, es que la cesárea, bueno, si quieres pasamos a hablar un poquito de la cesárea, pero es que la cesárea le tenían un miedo atroz, porque claro, casi representaba aplicar una cesárea, bueno, representaba la muerte, ¿no? Claro, Porque era otra cosa, ¿no? Yo creo que en relación al parto, claro, ya nos has hablado de cómo lo hacían los egipcios, nos hablaste ahora cómo lo hizo la generación de los aztecas, con este hallazgo del force también, que es lo que inclinó entre hombres atendiendo partos o mujeres, pero sin embargo yo me imagino que habría mucho más comadronas que cirujanos capaces de realizar esto y el volumen, gran volumen de partos los atenderían las mujeres, pero súper interesante todo lo que tiene que ver en la asistencia al parto. Yo creo que en este próximo vídeo que podemos hacer de entrega tuya puede ser de la cesárea, ¿no? Que es el complemento de este porque claro, que son dos temas, ¿no? Súper, hay bastante cosa, ¿no? Bueno, me imagino que será cesárea con la anestesia porque, ¿no? No cuadra una cesárea. Bueno, ya nos contará, ¿no? Si hizo la cesárea sin anestesia, pero ¿qué te parece si lo bueno, hacemos así? sí, 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 a mí me parece muy bien que Ahora hagamos ya lo que esto. podemos, ahora ya fuera podemos cerrar este de parto, nos despedimos Ujú, ujú. y seguimos, bueno, cesárea y anestesia y ya dejamos como si fueran dos separadas. ¿Te parece? Ahorita Vale. seguimos en este Sí, sí. tono de que cerramos y tal, cerramos este, nos despedimos y enseguida arrancamos con el de cesárea, que tenemos Venga, cesárea y perfecto. epidural, como tú lo quieras presentar y ya tenemos otro porque aquí llevamos 35 minutos, que Ah, más o sí. menos, sí, que más o menos el promedio. Es Venga. que cuando nos ponemos a hablar tú y yo ya... Bueno, Francisco, ¿qué te parece entonces Sí, sí, si sí. cerramos esto del parto para que la gente le quede claro? Yo Perfecto. creo que ha sido un muy buen resumen, aunque es lo que tú dices, que podría hablar de todas las civilizaciones, pero el resumen es esto, que hay cosas que se hacían muchísimos años antes de Cristo y después de Cristo se siguen haciendo cosas muy parecidas y bueno, yo creo que con esta entrega sobre el parto, quizás parto a Sí, través del sí. tiempo, bueno, nos despedimos en este y esperamos que nos haga la entrega de la cesárea. Gracias Venga, pues por nada. estar aquí con nosotros otra vez, siempre estamos grabando. Voy a buscar la imagen del animalito este, que me es difícil de pronunciar, y va a aparecer ya en el vídeo editado. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Y bueno, nos vemos en la próxima entrega del doctor Francisco Javier Tostado aquí en el canal. Pues muchas gracias a ti y espero que a todos y a todas las que vean el vídeo que hayan aprendido y que les haya gustado estas curiosidades. Bueno, nos vemos en el próximo. Venga, hasta luego.